Ahí hay unas cuantas regiones que a nosotros a veces nos confunden. Está el Asia Menor. Piensen un poquito en el Mediterráneo. Lo que es Turquía hoy en día es el Asia Menor. Oye, era lo que era antes el Asia Menor. Y esas iglesias, había muchas iglesias establecidas ahí. Por ejemplo, Éfeso era una iglesia que estaba en el Asia Menor. Pero Filipos era una iglesia que estaba tirando ya casi para Europa, lo que es en Europa hoy en día, lo que sería la región de los Balcanes hoy en día. Pero entonces entre el Asia Menor y Grecia está el mar Egeo. Ese era el mar que yo tenía que cruzar para ir del Asia Menor a Grecia. Entonces Corintios, la iglesia de Corintios, es una iglesia que está en Grecia. En Grecia. La ciudad de Corinto, una ciudad portuaria, una de las ciudades más desarrolladas, más activas económicamente, estaba a 90 kilómetros de Atenas, de la capital, que en esa época no era la capital como tal, porque era un sistema de ciudad-estado, pero es la ciudad más importante del mundo griego. Así que en lo que es Grecia está Corinto, está Tesalónica. La iglesia de Tesalónica está en Grecia, no es de Asia Menor. Los Gálatas del Asia Menor, Galacia, es una región como tal. Pues entonces, entre Grecia y lo que es Roma, ¿dónde está Roma? En Italia, hay otro mar, que es el mar Adriático. ¿Ves? Están esas tres áreas ahí. Está Asia Menor, con esas iglesias del Asia Menor, el mar Egeo, Grecia como tal, el mar Adriático, e Italia, la bota de Italia, está Roma. Así que ustedes pueden dibujar en su mapa, en su cabeza, un mapa de cómo era la geografía de esa época. Y fíjate que Pablo viene ¿desde dónde? Desde Judea, allá en el este del Mediterráneo, y va en barco hasta el Asia Menor y por ahí sigue viajando. Funda todas esas iglesias y se mantuvo todo el tiempo viajando y escribiendo sus epístolas. Entonces, cuando uno escribe una carta, uno le escribe ¿con qué propósito? Con el propósito de comunicar algo. Entonces, si hay una situación, si una persona es un líder de un movimiento, en este caso estamos hablando de la iglesia primitiva, que no pierdan de perspectiva que las iglesias en esta época no se reunían en templos. La iglesia se reunía en pequeños grupos, en casas de diferentes hermanos. No existía como una organización centralizada, pero sin embargo tenían una unidad entre ellos, pero surgían situaciones particulares en las diferentes iglesias que hemos hablado en innumerables ocasiones aquí. Habían dos problemas bien grandes en las iglesias de esa época que motivó frecuentemente las epístolas del apóstol San Pablo, que él escribiera estas epístolas. Y era el problema del judaísmo. El judaísmo, los judaizantes, que eran judíos que entendían que el Evangelio de Cristo estaba inscrito dentro del judaísmo y que era como una rama del judaísmo y que por lo tanto tenían ellos que mantener todos los ritos y una serie de creencias del judaísmo que invalidaban el sacrificio de Cristo. Y todo el tiempo esos hermanos judíos que eran cristianos, estaban dentro de la iglesia, pues eran víctimas de algunas personas que venían, aunque ellos estaban claros con el mensaje que le dio el apóstol San Pablo, pero verían algunas personas que tenían también dotes de liderato, que eran negativas y trataban de enseñarle otras cosas. San Pablo tenía que estar todo el tiempo combatiendo eso. Fíjense que los judíos vivían, su tierra, su territorio era ya en la Palestina, pero los judíos son un pueblo que a lo largo de su historia sufrieron lo que se llama la diáspora. Uno tiende a pensar que si la diáspora de judíos fue en el año 70, cuando Tito destruyó el templo de Jerusalén, que fueron esparcidos todos los... Pues no.
Los judíos sufrieron esa situación con los babilonios. Eso está escrito en las crónicas, en el libro de Reyes, la historia de Daniel, que ellos conquistaban y se llevaban gran parte de la población, la gente más capacitada se lo llevaban, era una diáspora, eran exiliados. Llegaron hasta Babilonia. Por eso es que el libro de Daniel se da el contexto de lo que es la Babilonia hoy en día, ¿ves? Y también los asirios hicieron lo mismo. Y los griegos. Es un pueblo que ya desde antes de Jesucristo existía en todos esos sitios del Asia Menor. Había judíos. Cuando llega Pablo, pues ellos aceptan el mensaje de Cristo. Fíjense que Pablo, ¿a dónde iba a predicar siempre? A la sinagoga. Porque no habían templos cristianos. ¿Dónde hablaba Jesucristo? ¿En la sinagoga? Él era judío. Jesucristo era un experto, conocedor de la ley. Ahí no había rabino que se pudiera poner de tú a tú con Jesucristo. Además del poder divino que él tenía. Era un conocedor eminente de todo lo que era el judaísmo. Pues siguiendo también ese modelo, allá se reúnen en la sinagoga, pero no es para ser parte de la sinagoga, y es porque ahí estaban los judíos que estaban exiliados y los judíos que están fuera de su patria, el lugar de ellos donde refugiarse, ¿cuál es? La sinagoga. Como sucede hoy en día también con los que no son judíos. Si usted va a la Florida, ¿qué usted busca? Usted es un cristiano, busca una iglesia donde reunirse. Y esa situación se da, este ambiente también, la otra característica que tiene, es que los que se convierten que no son judíos, ¿qué son? Paganos. Y si tú te has criado toda tu vida en el paganismo, hay ciertas creencias, ciertas prácticas que tú tienes desde que eras un niño. ¿Ustedes creen que eso es fácil de dejar atrás? Eso no es fácil de dejar atrás. Pues entonces se confrontaba que la gente poco a poco iban dejándolo, iban entendiendo el nuevo evangelio. Pero cuando surgió un líder que decía no, saben que los griegos se ufanaban y creían que ellos eran muy inteligentes y creían mucho en la filosofía, y le decía no, están estas ideas que vienen realmente no eran cristianas, venían de los griegos, y cogían y les enseñaban y filtraban estas doctrinas de los hermanos, pues muchos hermanos las aceptaban, hermanos. Nosotros no tenemos muchos miembros en esta iglesia, tuviéramos muchos miembros. Es posible que algún día venga una persona con una doctrina y se lleve la mitad de los miembros porque la gente se va con él. Porque la mente humana es así. A lo mejor se van no porque realmente entiendan o crean la doctrina, sino porque la persona era simpática, era atractiva, lo que fuera. Bueno, pues esta situación de la confusión doctrinal era un problema, era endémico aplicando términos de salud pública. Y era recurrente y era pernicioso. Todo eso, o sea, que eso estaba, ¿no? Eso no se iba con facilidad y aún hasta nuestros tiempos, eso sigue siendo así. Por ejemplo, uno de los problemas bien grandes que tenía la iglesia de Corinto es que el ambiente donde ellos estaban era el ambiente de una gran ciudad. Vamos a decir que Corinto era como si fuera Nueva York, como si fuera Miami, como si fuera París. Sitios de mucha abundancia, donde la gente tiene medios. Y una de las cosas que caracteriza a las grandes ciudades, los grandes centros urbanos, es que la gente tiende a corromperse porque tiene muchas actividades de diversión. Y una de las cosas que existe en la iglesia de Corintio era que vino uno de los griegos. Ustedes saben que la filosofía griega era comamos y bebamos que mañana moriremos. Estaban los epicúreos, había mucha filosofía, una de esas era los epicúreos. Donde decía, lo importante es lo que disfrutemos en esta vida. ¿Ves? Eso era parte de su creencia. Y había otra creencia que era un poco más sofisticada, de una doctrina que era de los agnósticos. Y que los agnósticos lo que decían era, todo eso que tú dices es cierto, pero mira,
el cuerpo es una cosa y el espíritu es otra, decían los agnósticos. Se autollamaban cristianos dentro de la iglesia y decían, nosotros, y eso realmente venía de los griegos, nosotros tenemos un cuerpo, este cuerpo no tiene que ver nada con lo espiritual. Nosotros podemos hacer lo que quejamos con nuestro cuerpo, disfrutar todo lo que queramos disfrutar con nuestro cuerpo. Y cuando se habla del disfrute del cuerpo, se habla de los instintos que Dios los puso para que el ser humano se mantuviera con vida y la especie se preservara. Está los placeres del comer, por ejemplo. La comida es un gran placer. A todos nos encanta comer. Pero nosotros no podemos comer desordenadamente. Si nosotros comemos desordenadamente y hacemos daño a nuestro cuerpo, estamos pecando. Esa es la realidad. Pero los griegos decían que no. Los griegos decían que había que disfrutar. Entonces, aunque yo también tenía la filosofía de mente sana en cuerpo sano, ustedes saben lo que hacía, eran en los bacanales, ellos iban, comían, disfrutaban lo más que podían, entonces iban y vomitaban para volver a comer. ¿Qué ustedes creen de eso? Entonces, otros instintos, el instinto sexual, el sexo es un placer. Tiene que ser así para la preservación de la especie, pero no puede convertirse en el objetivo de la vida, no puede convertirse en el objetivo de nuestra conducta, porque entonces se convierte en un pecado. Entonces esas cosas aparejan maldición para el ser humano. Pero entonces los agnósticos decían que no, que podíamos hacer lo que quisiéramos con nuestro cuerpo, porque el cuerpo no tenía que ver nada con el espíritu, que después que nosotros espiritualmente estuviéramos bien, en otras palabras, si oramos, si hacemos estos ritos, si creemos en estas cosas, pues no importa lo que hagamos con el cuerpo. Y eso era una doctrina que estaba infiltrando a la iglesia de Corintios, entre muchas otras. Entonces eso es lo que motiva el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo siempre le decían las cosas. ¿Quién le informó al apóstol Pablo de esta situación? Una hermana de la iglesia de Éfeso. Y fíjense que Éfeso está como yo le dije ahorita, en el Asia Menor. Y la iglesia de Corinto está en Grecia, hay un mar de por medio, pero ellos se las arreglaban. Cogían su bote y cruzaban de uno a otro, o si no subían por allá por Tesalónica, caminando caminos estrechos, también más fáciles de cruzar. De la iglesia de Corintio también vinieron. Cuando yo digo iglesia me refiero a ese conjunto de hermanos que se reunían ahí en diferentes casas y le explicaron. Entonces San Pablo le da este mensaje a ellos que nosotros encontramos en la lección de hoy, que es lo que le está hablando de la importancia de la santidad. Cuando él habla de la santidad, se está refiriendo, atendiendo ese concepto doctrinal de que no importa lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, ¿ya? Después que tengamos fe en Cristo y que tengamos dones espirituales y que creamos tales y que practicamos tales ritos, no importa lo que hagamos con nuestros cuerpos. Y a eso es que se está refiriendo ahí en ese momento, y esa es la situación que él está atendiendo cuando escribe esta epístola. Así que, hermano, con eso vamos rapidito, porque hemos dedicado tiempo a otros asuntos que yo creo que sí que era necesario que lo hiciéramos. Y vamos a leer. Empezamos con la hermana Cristina. Sí. Sostener. Desde que yo le hablamos al principio, ¿se acuerdan? Continúa. Okay. Ustedes ven ahí, entienden el por qué él cuando comienza con esta epístola, que es la primera que le dirige a los corintios, el llamado que él le hace es hacer santos, concepto de santos. Santo es un cristiano que es consagrado, no que sea perfecto, porque perfecto ninguno de nosotros lo va a hacer. Y Pablo siempre se llama a sí mismo apóstol. Apóstol es una persona que ha recibido
un llamado del Señor. Por eso nadie es apóstol o nadie es pastor si no tiene un llamado de Dios. O sea, yo no puedo estar aquí compartiendo con ustedes si yo no siento que en mi corazón esto es un llamado. Dios quiere que yo haga eso. Y seguimos, hermano Cristina, siga. Ok, fíjense, yo no sé si la hermana Cristina tiene algún comentario que hacer sobre esto. Dice, gracia y paz a vosotros. Estas son palabras frecuentes en la voz del apóstol San Pablo. Y esa gracia y paz, ¿de dónde proviene? De Dios nuestro Padre. Y siempre que menciona al Padre, al Señor Jesucristo. Entonces, da gracias. Como siempre, tenemos que dar gracias por ellos, por todo, por mis hermanos, por la gracia que os fue dada. Entonces dice que ustedes están enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué está atendiendo aquí cuando Él dice en toda palabra y en toda ciencia? Está atendiendo la situación de los falsos maestros, que venían con mucha palabrería. Hay gente que habla muy bonito y que en su discurso, en su verbalización, da la impresión de ser muy sabios y de ser muy conocedores y de tener la verdad. Y Él le dice, no, ustedes fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra. Otras palabras, ustedes no tienen por qué estar haciéndole caso a los labiosos que aparezcan por ahí a tratar de confundirnos. Y Él dice, y el mensaje que yo le traigo es el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy apóstol de Dios. Y yo voy a decir la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo. Y no voy a decir otra cosa. Él se autocertifica. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que honestamente hacer una introspección y en esa introspección decir, ¿somos o no somos? Si somos, pues somos apóstoles. Aquí algunos hermanos en estos últimos tiempos de algunas iglesias pues, le ha dado como autodenominarse apóstoles, que cada cual se llame como quiera llamarse. Siempre y cuando tenga él la convicción y que sea cierto que es una persona que trae la palabra de Dios. Yo, sin embargo, prefiero utilizar la palabra siervo, somos siervos. Dentro de esa función de siervos, de personas que servimos a Dios, si Dios en su inmensa misericordia nos permite ser apóstoles, ser pastores, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer el máximo que tengamos en nuestras posibilidades. Y seguimos con el hermano Félix. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado que ese testimonio ha sido confirmado. En otras palabras, aquí no hay otra doctrina, aquí no hay otras ideas, aquí no hay otras prácticas. Ese testimonio que yo les llevé originalmente, porque esa iglesia de Corinto la fundó Pablo. Él los dejó bien instruidos, con unas sólidas bases doctrinales, y él es el apóstol. O sea, yo soy el que traigo la voz de Dios. Y ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo se confirma la palabra de Dios en la vida de los seres humanos? Se confirma en la transformación que hace de nuestras vidas, en la felicidad que trae a nuestras almas, en la paz en que vivimos, en la seguridad que tenemos. Esa es la confirmación. Porque fíjense que en esta época no había Biblia, hermano. Lo que existía era la Septuaginta, que era un conjunto de escritos del canon judío, por donde estaban incluidos todos los que nosotros conocemos como libros apócrifos. Fue una tradición que hicieron unos sabios griegos más o menos en el año 140, y tampoco habían documentos que estuvieran disponibles para la gente. Eso estaba a lo mejor en la biblioteca de Alejandría, en uno que otro sitio. No existía tal cosa como la Biblia. Lo que más acceso podían tener era
al canon judío en la sinagoga, porque los escribas se ocupaban de eso, esa era la función principal de los escribas. Así que para confirmar, lo que había era el nuevo mensaje de Cristo a través del Espíritu Santo operando en los corazones de esas personas, porque la ley, era la ley, tenía su sitio, cumplió su función, y la confirmación de la ley era que Jesucristo vino para cumplir la ley, en él se cumplió toda la ley, pero no era, y fue un ayo, pero una vez viene Cristo deja de ser un ayo, nuestro ayo es Cristo, el que nos dirige, el que nos guía. Así que la confirmación en estos casos dependía de la experiencia vital de la vida en Cristo a través del Espíritu Santo. Y seguimos, hermano Félix. ¿Sí? Eso es lo que le estamos diciendo, que a ustedes no les falta ningún gusto, ustedes están enriquecidos, no tienen que buscar más. A veces en las iglesias vienen perturbadores y le dicen, no, busquen esto, busquen lo otro, ustedes necesitan esto, no, ustedes están confirmados, ustedes tienen los dones y ustedes tienen la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, están esperando la manifestación, vive con esa esperanza, eso constituye la esencia y razón de ser de la vida cristiana. Hermano Félix. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. ¿Quién nos confirma a nosotros? El mismo Señor Jesucristo, en la experiencia de nuestra vida. Hermana Adelaida, para terminar. Ok. Hermana Adelaida, ¿algún comentario? Ok. ¿Cómo tú redondarías aquí esta lección? Bueno, pues con esto terminamos. No se olviden que yo tengo en el YouTube el resumen del libro de 1 Corintios. Conéctense y chequenlo completito. En esa información que yo doy ahí, que es una información básica, de escritural, geográfica, histórica, hay muchos textos hermosos. Así que le va a servir ese video, no solamente como fuente de información, sino como fuente devocional. Póngalo, tiene su música, tiene sus himnos y tiene unos textos en unas presentaciones preciosas. Y hagan ese experimento para que ustedes vean. Que Dios los bendiga. Estamos claros, hermanos, de por qué se escribió esta epístola, por qué se escribió este capítulo, y que nosotros estamos confirmados, total y absolutamente confirmados, y nadie nos puede mover de nuestra fe.